Muy buenos días, iglesia, Dios les bendiga, Dios les guarde. El día de hoy es el último día de 21 días de ayuno. Vamos a leer en Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracia. Señor, gracias por este día, gracias por el día que nos has dado, gracias porque nos has bendecido, guardado, gracias porque nos has dado la fuerza en estos 21 días de ayuno. Guárdanos, protégenos en el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a disponernos para la adoración y a la alabanza. Que curas al herido, que puedes la vista dar, que enseñas a perdonar. He oído eso y más, que ayudas al caído y palabras de fe le das, que en ti se encuentra la paz. Esos rumores he escuchado ya. Aquí me ves, después de tanto buscar te encontré, y al postrarme a tus pies, confirmé lo que de ti escuché. Ese tal Dios que transforma las vidas y que da la salida cuando oras con fe. Ese tal Dios que rompe las cadenas y el corazón llena si lo abres a Él. Ese que dice que no ha cambiado y que hace milagros más grandes que ayer. Es al que quiero con todo adorarle y más que honrarle. Es un placer conocer. Que brindas esperanza y las lágrimas cambiar por una sonrisa y más. Leí eso en algún lugar. Hey, que calmas la tormenta y que divides el mar. Creí que me contaron de más, pero hoy veo que es realidad. Y aquí me ves, después de tanto buscar te encontré, y al postrarme a tus pies
Ese tal Dios que rompe las cadenas y el corazón llena. Antes de hablar, cantaste sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Yeah, yeah, yeah. Aún lejos de ti, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando no vi mi valor, te entregaste por mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99, va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, tira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, tira que no rompas para encontrarme a mí. Oh, no hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí.
cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de 2 filos. Prepárate a recibir lo que Dios tiene para ti. Muy buenos días, amados hermanos. En este día culminamos los 21 días de ayuno, pero a partir de hoy continuamos con estos estudios reflejados en cada una de nuestras vidas. Amén. Y en este día vamos a estudiar la victoria sobre Moab y Amón. Amén. Pero para poder ver las características de esta victoria, vamos a ver quién era Josafat, ¿verdad? Fue el 4º rey del reino del sur. Amén. Hijo de Asa, rey de Judá. Dice la palabra del Señor de que él quitó todas las imágenes. Amén. Y Josafat, que significa Jehová es el que juzga. Amén. Y vamos a leer en el libro de Segunda de Crónicas, en el capítulo 20, del versículo 1 al versículo 29, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están Hazezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniera a nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre es esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y nos salvarás. Ahora pues, he aquí que los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí que ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y toda Judá que estaba en pie delante de Jehová
con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, y he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quieto y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó su rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coab y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos, que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los montes de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí yacían ellos en tierra, muertos, pues ninguno había escapado. Vinieron entonces Josafat y su pueblo a despojarlos. Hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Y el 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy.
y toda Judá y los de Jerusalén, y Josafat a la cabeza de ellos, volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolos de los enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Padre amado, te alabamos, te glorificamos tu santo nombre. Te damos las gracias, oh Dios, por esta tu palabra. Te pedimos, oh Dios, que venga tu reino, oh Dios, que te establezcas en nuestras vidas. Padre, que a través de tu Espíritu Santo nos reveles tu palabra, oh Dios. Que en este día, oh Dios, que terminamos estos 21 días de ayuno, Padre, que podamos, oh Dios, a partir de hoy, Padre, que podamos empezar, oh Dios, en nuestras vidas, que continuemos con estos estudios reflejados en cada una de nuestras vidas, en cada una de nuestras familias, Padre, que podamos nosotros, oh Dios, cada día, oh Dios, ver reflejada tu palabra en nuestras vidas, oh Dios, que cada día, oh Dios, podamos seguir hacia adelante, no importando nada, lo importante es que tú vas delante, oh Dios. Gracias te damos, oh Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Amén y amén. Frecuentemente los hijos de Dios sufren ataques duros del enemigo. Y por eso siempre debemos estar preparados contra el enemigo. Y debemos estar revestidos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. En Efesios capítulo 6, versículo 10, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea que cada día debemos nosotros revestirnos, amén, con el poder del Señor, amén, porque no es con nuestra fuerza, es buscando su rostro, amén. Y en este tema que estamos viendo vamos a ver características y propósitos, amén. En el versículo 3 vemos que Josafat tuvo temor cuando escuchó que contra él venía un gran ejército, amén. Y es normal tener temor, es algo normal tener miedo y temor ante las situaciones difíciles. Pero no podemos permitir que el temor nos doblegue. No podemos permitir que el temor nos haga hacer locuras. No podemos permitir que el temor nos domine. Amén. Y aquí vamos a estudiar la conducta de Josafat. Josafat sintió temor, pero buscó a Dios con humildad. Pidió ayuda de Dios para su problema. Amén. Y hoy en día muchos quieren que Dios les solucione el problema, pero no buscan su rostro. No quieren servirle. No quieren seguirle. Y tenemos que buscar su rostro. Así como hizo Josafat de buscar su rostro. Leemos en el libro de Esdras, capítulo 8, versículo 21, dice: publiqué ayuno junto al río de Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios. Nosotros tenemos que buscar siempre que Dios nos guíe en todas las cosas. Es Dios quien nos da la victoria. Pero tenemos que buscar su rostro y tenemos que hacer su voluntad. Muchos quieren la victoria, pero no quieren seguirle. Vemos también aquí en otro pasaje, en el libro de Daniel, en el capítulo 9, versículo 3, dice: volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole con oración y fuego, en ayuno, cilicio y ceniza. Amén. Esta fue la conducta de Josafat.
buscar el rostro del Señor. Amén. Si tú quieres obtener la victoria, si tú quieres que en tu vida te vaya bien, tienes que buscar el rostro del Señor. Tienes que orar, tienes que proclamar ayuno. Amén. Y por eso es que estamos en estos 21 días de ayuno. No sabemos qué va a hacer el Señor, pero sabemos que Él hace cosas grandes y maravillosas. Sabemos que a través de lo que Dios está haciendo, sabemos que Dios tiene un mensaje grande y poderoso en esta mañana. Y sabemos que lo vamos a poner por obra en nuestras vidas a partir de hoy. Y vamos a ver la victoria en cada una de las situaciones. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde y seguimos con estos mensajes, todo lo que hemos preparado para que usted en esta mañana pueda llenarse de la presencia del Señor. Bueno, continuamos con el Segunda de Crónicas 20 y yo les quiero compartir el del versículo 6 al 7 donde dice la oración del rey. Quiero que se dirijan al versículo 6 y leamos que nos dice: y dijo Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resiste? Ahí podemos ver algo, que él oró lleno de temor. Ahora nos dirigimos al versículo 7. En el versículo 7 podemos ver: Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y le diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Podemos encontrar dos características en ese versículo, que está: le recordó a Dios victorias anteriores y de la amistad con Abraham, el patriarca de Israel. De ahí podemos sacar algo, que debemos humillarnos ante Dios y decirle: Padre, vengo ante ti postrado, con un corazón humilde. Esto es una forma de cómo presentarnos ante Dios. También podemos sacar algo que está en el versículo 7 y es sobre la descendencia de Abraham. Más adelante en los versículos, que es el versículo 8 y versículo 9, que nos dice: y ellos han habitado en ella, te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Podemos ver algo en estos versículos, que son las tres cosas que les mencioné anterior, y además de eso podemos ver que Josafat, el rey, le pedía a Dios clemencia de que hiciera lo mismo como hacía con la descendencia de Abraham, que hiciera, que tuviera compasión con él y la gente que estaba junto a él. Antes de culminar, les quiero regalar un pequeño pasaje, un pequeño capítulo clave para nuestra vida, que está en Salmos 23. Les invito a que se dirijan hacia allá y puedan leer conmigo. Y nos dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicado pasto me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Continuando con lo que veníamos hablando de la Segunda de Crónicas, en el capítulo 20, también vemos una actitud de Josafat frente a la oración.
podemos ver que en el versículo 10, donde dice, ahora pues he aquí que los hijos de Amón y de Moab, en esa parte vemos que Josafat oró con objetividad. ¿Cómo así objetividad? Él recordaba, y a lo largo de la palabra podemos ver un sinnúmero de veces donde el pueblo de Israel o patriarcas recordaban a Dios las promesas que el mismo Dios había dado a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y así él, con base a estas promesas, él le recordó a su Señor, a su Dios, que les ayudara, porque él le había permitido en un momento al pueblo de Israel pasar por esos lugares sin hacerle daño a él, y ellos ahora se venían en contra del pueblo de Israel. En el versículo 12 vemos que Josafat oró con humildad, confesando su debilidad. Nosotros como humanos muchas veces nos sentimos débiles, afligidos, como comentaba el pastor, con temor. Y así de esa manera nos podemos presentar delante de nuestro Padre, tal cual somos. Josafat se enfrentó delante de su Señor como él era, y en ese momento él sentía temor. En el mismo versículo 12 vemos también que Josafat oró confiando en la respuesta. Tenemos un Dios grande. Nuestro Padre es el creador de los cielos y de la tierra. Y sabemos que en medio de este ayuno que hemos hecho, en medio de estas situaciones que hemos pasado, Dios ha hecho maravillas y las seguirá haciendo. Y esa es la confianza que Dios nos ha dado, que Dios cumple lo que ha prometido en nuestras vidas y a sus hijos. En el versículo 13 podemos ver también que todo el pueblo participó de la oración. Si usted en su casa o yo en mi casa hemos tenido una necesidad, tenemos que invitar a nuestra familia, a todos los que hacen partícipes de esa necesidad, a orar, porque es necesario que en la unanimidad, en la oración, en la búsqueda de la presencia del Señor, haya esa unidad que el Señor quiere en el hogar, en la familia. Ahora mismo el enemigo quiere que esa unidad se pierda en la familia, pero nosotros no podemos permitir eso. Nosotros tenemos que ser como ese pueblo que en ese momento atendió el llamado de Josafat y se unió en esa oración. Yo te quiero regalar en esta mañana una promesa que la podemos encontrar en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 43, en el versículo 3. 44, capítulo 44, versículo 3. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida, y mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Eso te lo dice el Señor en esta mañana, que está en su palabra. Amén. Bueno, dentro de estos puntos que estamos analizando de este capítulo tan especial que el Señor nos ha regalado para el día de hoy, encontramos un cuarto punto, y es que luego de que el pueblo de Dios comienza a proclamar este ayuno, comienza a proclamar esta oración y comienza a reconocer a Dios como su único Dios, y comienza a recordarle a Dios los pactos que Dios había hecho anteriormente con Abraham, con Isaac y con Jacob, vemos que Dios responde al pueblo por medio del profeta Jahaziel. Eso lo vemos en el verso 14 al 17, vemos la respuesta de Dios. Dice que el Espíritu de Jehová vino sobre Jahaziel. Y lo primero que le dijo al pueblo era, porque el pueblo estaba atemorizado, y le dijo el Señor al pueblo: no temas, porque no es vuestra guerra. Eso fue lo primero que Dios le recalcó al pueblo. Luego Dios le da una palabra de ánimo al pueblo, ya que el pueblo estaba totalmente desanimado. Luego el Señor les muestra que la batalla no era de ellos, porque en sus fuerzas humanas definitivamente no podían irse
en contra de todos estos pueblos que venían contra ellos. Luego el Señor les dice que Él lucharía por cada uno de ellos, que ellos no tendrían que hacer nada. Y por último, el Señor dice que Él los pone a ellos en un lugar correcto, en un lugar seguro, en el cual les da a entender que el que va a pelear la batalla es Él y no cada uno de ellos. Entonces es muy importante que esto lo tengamos en cuenta en nuestro diario vivir, porque constantemente nosotros creemos que la lucha es de nosotros, pero el Señor nos dice: no temas, porque no es vuestra guerra. Seguimos con esta bonita palabra que estamos dando de 21 días de ayuno. Vamos en un culto de acción de gracia. Comenzó antes de la batalla. Hubo gran fe en la promesa divina. Nos las afirma Filipenses 4:6. Por nada estéis afanados, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. O sea que el rey confiaba en una promesa divina. Josafat y toda Judá se postraron delante de Dios con gratitud. Vamos a leer una promesa que está en Efesios 41:17. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está su lengua. Yo Jehová los oiré, yo el Dios de Israel. No los desampararé. Esta bonita palabra nos muestra de que nunca nos va a abandonar Dios. Continuamos con todos estos puntos. Cada uno de estos puntos que les estamos transmitiendo es cada uno de los puntos más importantes que definieron toda esta historia. ¿Amén? Entonces, vamos por la parte en el que Josafat comienza a decirle a los cantores que marcharan delante del ejército. Y aquí vemos algo muy importante, y es porque Josafat oró, ayunó el pueblo junto con él, Dios le dio una palabra, pero era también necesario que Josafat y el pueblo creyeran en que Dios ya les había dado la victoria. Por eso Josafat en este punto hay una lucha notable, porque Josafat ya declara victoria sobre el pueblo de Israel a pesar de que no habían pasado la batalla todavía. Luego vamos más adelante y dice que en medio de esas alabanzas y de esas adoraciones que ellos entonaban a Dios, y en medio de esa alegría, dice que Dios comenzó, por otra parte, confundir a los enemigos. Y dice que cuando ya hubo acabado toda esta guerra de que todos los enemigos se fueron los unos con los otros, dice que el pueblo encontró ricos despojos. Amén. Entonces esto nos da a entender que primero la oración y el ayuno nos ayudan a confiar en Dios, nos ayuda a entender la palabra de Dios para nuestras vidas. Y por medio de esa palabra de Dios para nuestras vidas hay una acción de gracia constante en nuestro corazón. Y también dice que cuando nosotros recibimos todo esto de Dios y confiamos también en Dios, dice que encontramos esos ricos despojos. Dios nos llena de muchas bendiciones para nuestras vidas y nuestra familia. Y a lo último vemos en el verso 26, verso 27, dice que todos dieron la gloria de la victoria a Dios. Vamos a leer Isaías capítulo 58, verso 11. Es una promesa que Dios te da a ti y tu familia en este día. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma,
y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de agua, cuyas aguas nunca faltan. Bueno, gloria a Dios. Nos gozamos en el Señor y de verdad que estamos en victoria porque Dios nos da la oportunidad y nos dio la oportunidad de terminar este ayuno y lo terminamos en victoria. Amén. ¿Por qué decidimos hacer este servicio de esta forma? En sabiendo y dando la respuesta a que todo el pueblo se reunió en medio de toda una crisis mundial para ayunar y orar. Entonces terminamos con esta respuesta, y esta respuesta fue la que hizo la iglesia. ¿Qué hizo en medio de la crisis mundial? Nos reunimos, ¿verdad? En medio del temor, en medio del miedo, en medio de la desconfianza, en medio de lo que quería atacar, en medio de todo lo que la razón por qué íbamos, a dónde vamos a ir, cómo vamos a vivir, cómo vamos a sustentarnos, en medio de tantas preguntas, hicimos este ayuno. Y si usted se da cuenta, mire, aquí se levantaron miles y miles de personas en contra del rey. ¿Para qué? Para matarlos. Entonces se levantó cantidades de personas. Si nos acogemos al Salmo 27 y nos vamos a Isaías, a Efesios 6:10, nos enseña, o 6:11 creo yo. Bueno, nos enseña en que nosotros, todos los que se nos levantan, son multitudes de enemigos. Pero así como se levanta, también Dios tiene plan B, y siempre va a tener un plan B, un plan A, un plan C, siempre para darnos la victoria a los que le creen. Entonces, en medio de toda esta crisis mundial, Dios nos dio la fortaleza para levantar un ayuno de 21 días. Amén. A veces en estos momentos, y les testifico y sé, y no me digan que no, que hubieron gente que pudieron hacerlo, como hubieron gente que no pudieron hacerlo, pero no importó, porque siguieron hacia adelante. Amén. Siguieron hacia adelante creyendo en el Señor. Y en medio de todo esto no es fácil hacer un ayuno cuando hay una crisis. Cuando hay una crisis mundial, porque siempre se presenta lo que es el desánimo, siempre se presenta la amedrentación, el miedo, pero no importa, en medio de todo esto Dios fortaleció a su pueblo y pudimos hacer este ayuno en victoria, en paz, en amor, no importando en medio de todos en medio de todo el ayuno, todo lo que pasamos y lo que sufrimos, pero lo hicimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces la pastora Kate dice algo y voy a recalcarlo, y mire para que usted tenga en cuenta. Ahí dice que ellos en medio de los despojos se enriquecieron. Entonces los despojos fueron enriquecidos. Entonces esa palabra da a entender que todos los enemigos fueron muertos, y cuando fueron muertos, el pueblo de Israel tomó todos los tesoros de ellos. Da a entender que Dios en medio de todo, acuérdese lo que pasó en Israel. Dios turbó el pensamiento de Faraón, lo hizo nada, turbó a todo el pueblo y todos se despojaron. ¿De qué? De oro y plata. Entonces da a entender que el pueblo de Dios, siempre Dios lo va a sustentar. Así que no temas, pueblo de Jehová. Vamos para adelante en el nombre de Jesús. Y Dios busca y arrebata botines a tus enemigos y te los da a ti para que tú sigas hacia adelante en el nombre de Jesús. Amén. Entonces seguimos la misma historia del rey Josafat. Una historia muy impresionante. Y la quisimos hacer, mire, la hicimos, aleluya, uno tras de otro. Comenzó el pastor José, comenzó con Kevin,
Comenzó con Bani, después Daniel, después la pastora Kate, después la pastora Kate nuevamente. Pues yo voy a hacer lo que es la conclusión. Entonces vamos a mirar entre lo que es el verso, ya los versos últimos. Dice que la profunda impresión ocasionada por esta victoria, acción que hizo de que otras naciones temiesen, amén, al pueblo de Dios, porque miraron de que ellos no pelearon y que el que peleó por ellos fue Jehová, amén. Entonces dice que Dios trajo seguridad a Josafat y a su pueblo. De ahí más nadie osaba atacar a Judá. Amén. Nadie se atrevía porque sabía de que la pelea no iba a ser con ellos, sino que iba a ser con Jehová de los ejércitos. Amén. Entonces la conclusión de toda esta prédica tan preciosa y tan impresionante, esta historia, es que cantidades de gente se nos levantan, nuevamente recalco, pero no temas, pueblo, porque si hay demasiado, Dios tiene un ejército aún millares y millares que están con nosotros. Entonces se concluye con las características y propósitos número 2 de la oración y el ayuno, lo que produce. Entonces yo quiero que nos vayamos rapiditos a Isaías 61, 1, 3. 61, 1, 3. Isaías 61, 1, 3. Y el Espíritu de Jehová, dice el Espíritu, no dice y. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió. ¿Quién está sobre mí? Confiese. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro, a consolar los enlutados, a ordenar a los afligidos de Sión que se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para la gloria suya. El Espíritu de Jehová estaba ahí en toda la tropa del rey Josafat. ¿Quién se levantó? ¿A quién vino el Espíritu de Jehová? Yo puedo hacerle la pregunta a la pastora Kate, que fue la que tocó ese tema. ¿A quién vino? A Jaciel. A Jaciel. Vino. Y cuando llegó el Espíritu Santo a él fue que tuvo la palabra de ánimo. Y animó al pueblo. Y le dijo, estad quietos, Jehová peleará por vosotros. Así que ni temáis ni amedrantáis, porque Dios está con nosotros. Isaías 58, 6, 12. Dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces invocarás, ¿voy por dónde? Voy por el 8. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocará y te oirá Jehová. Clamará y dirás, él, heme aquí. Si quitares en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad,
Y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida en las tinieblas, nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre. En las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y será como huerto de riego y como manantial de agua, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás, y serás llamado, levante la mano conmigo, diga, seré llamado reparador de portillo, restaurador de calzada para habitar. Amén. Entonces, todo el ministerio de Jesucristo se seguirá cumpliendo por la iglesia mientras ella esté en esta tierra. Amén. Entonces, el ayuno nos fortalece contra todas las acechanzas de las tinieblas. A veces usted cree que usted está ayunando y que Dios no está haciendo nada. Pero no hay menos, el ayuno nos fortalece. Dile que está a tu lado. Y dice, pues, si estás solo, dile a tu alma, el ayuno me fortalece. Amén. Para seguir hacia adelante y para que mis ojos miren la gloria de Jehová. Entonces, cuando oro y ayuno, recibo poder para atar y desatar. Amén. ¿Qué hace cuando oras y ayunas? Repitan conmigo, recibo poder para atar y desatar. ¿Por qué recibo poder? A ver, lo que le pasó a Jaciel, que llegó en él, el Espíritu Santo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. Entonces, número 1, recibo poder para atar y desatar. Y el poder que recibo es para qué? Predicación del evangelio a los pobres, humildes y afligidos. Amén. Porque todos no aceptan el evangelio. Amén. Número 2. Trae sanidad y vendaje a los enfermos espiritualmente y física, de los quebrantados de corazón. Amén. Mire todo lo que trae el ayuno. Número 3. Rompimiento de las ataduras de maldad y proclamación de libertad del pecado y de los demonios. Amén. Número 4. Apertura de los ojos espirituales de los perdidos para que vean la luz del evangelio y sean salvados. ¿Qué tiene que ver esa historia que contaba, que comenzó a contar el pastor José con esto lo que usted está diciendo? Tiene que ver mucho. Porque nosotros en esta tierra estamos para cumplir mandamientos, estatutos, decretos que Dios ordena. Acuérdese que en una historia, incluso lo dije Dios me dio la oportunidad en hablarlo en mi primer respirar, en que el pueblo era tan desesperado y estaba acostumbrado a la esclavitud, al maltrato. Y cuando uno está acostumbrado al maltrato, a la esclavitud, a que todo sea la machota, uno está en contra de todo. Cree que el mundo está en contra de uno. Y no le pueden decir uno nada porque enseguida se pone, ¡fum! Sale a contestar y sale enseguida. Y todo, entonces eso da resultado a nuestras vidas, que todo lo queremos en afán y ansiedad. Todo lo queremos que yo ore y que Dios responda. Y si Dios no responde, entonces me desanimo. Eso es lo que trae la esclavitud. Amén. Entonces, cuando yo oro y ayuno, Dios abre a mi vida los ojos. Trae fortaleza. Y el traer fortaleza es la calma, la confianza, la tranquilidad. La fe aumenta. Amén. Entonces, ¿qué pasa en eso? Mire, y en mi primer respirar estuve comentando que el pueblo vio cuando el mar se abrió. Los enemigos lo estaban buscando para matarlo y no habían para dónde ir. Amén. Y ya ellos llevaban 3, entonces pasaron listo, para no alargar el cuento, pasaron el mar. Y cuando ellos pasan el mar,
Duraron 3 días caminando y cuando estaban, ellos tuvieron sed. Y cuando comenzaron a murmurar y no miraban el milagro que ya Dios había hecho. Amén. Si Dios abrió un mar tan inmenso, ¿cómo no le iba a dar en ese momento el darle para que tomaran agua? Pero Dios, en medio de todo esto, el ayuno nos ayuda a fortalecer y el fortalecimiento nos ayuda a esperar y a mantener paciencia, no actuar las cosas en locura. Porque cuando nosotros actuamos en locura y Dios nos permite que hagamos nuestra voluntad, entonces ahí está lo que es la voluntad permisiva en Dios. A Dios la permite. Pero en esa voluntad permisiva nos va mal. ¿Sabe por qué? Porque no es la voluntad de Dios, no es la agradable, la perfecta, la que trae paz. Entonces en esa voluntad permisiva, porque estamos en afán, queremos las cosas ya, nos va a regular. Y mire que el pueblo que hizo, se encontraron con un pozo. Y cuando se encuentran con un pozo, vieron que ese pozo tenía el agua era amarga. Y enseguida se quejaron, le echaron las culpas a Moisés y dile a Dios que, y entonces esta agua está amarga, nosotros tenemos sed. Y que hubo un árbol, entonces Dios le dijo se desespera. Entonces Dios vino y le dijo, bueno, Dios le contestó, fue un milagro innecesario. Pastora, ¿por qué un milagro innecesario? Porque más adelante estaba Elín. Ese pueblo, ese hueco ahí, ese pozo se llamaba Mara. En hebreo, que significa aguas amargas. Y eso es cuando nosotros no ayunamos ni oramos. Nos hace vivir Mara. Nos quejamos, queremos hacer las cosas en afán, queremos hacer las cosas ya. No miramos lo que Dios hizo una y otra vez, sino que todo lo queremos rápido. Amén. Nos venimos con miedo. Nos venimos de que si se levantan cantidades de cosas, de pronto me va a tocar, me van a matar, me van a hacer. Amén. Y en ese momento de Mara, aunque usted no lo crea, se vistió Josafat y su pueblo. ¿Y qué pasó? ¿Qué mandó Jehová hacer? Ayuno y oración. Cuando dice, este género no sale sino con ayuno y oración, da a entender. Lo que quiere dominar nuestra vida para aprisionarnos, para destruirnos, se va fuera con ayuno y oración. Entonces el pueblo era necesario, aleluya, que ayunara y orara, porque aunque viniera cantidad de gente, multitud de batallones, porque eran 3 batallones, multitudes de militares de diferentes ciudades, de diferentes países, se levantaron a destruir al pueblo de Judá. Pero ellos estando en Mara, o sea, el ejemplo que les doy, que estaban en miedo, fíjese que ellos se atemorizaron y se amedrantaron. Pero cuando llegó el Espíritu Santo a Jaciel, les dijo, no teman, porque Dios está con ustedes. Ayunemos y oremos, porque en el ayuno y la oración Dios abre los ojos. Dios da fortaleza, trae libertad. Por eso es que leí Isaías 61. Trae libertad, nos viste de manto de alegría. Amén. Porque el Espíritu de Jehová viene en nosotros para darnos seguridad. Entonces en el pueblo de Israel, el ejemplo que le estoy poniendo, era innecesario ese milagro, porque aunque Dios le concedió el milagro, porque echaron un árbol que había y las aguas se endulzaron, tomaron, pero cuando ellos caminaron más adelante, vieron que habían 70 palmeras y 12 fuentes de agua para que ellos disfrutaran. Nosotros en esta vida tenemos que fortalecernos,
tenemos que orar y ayunar. El pueblo que no ora ni ayuna es un pueblo que está lleno de temor y de amedrantación. El pueblo de Dios que no ora ni ayuna es un pueblo que no puede confiar en Jehová. Un pueblo que no ora ni ayuna pierde las batallas. Porque quieres pelear por tus fuerzas. Y si tú peleas con tu fuerza, te va a ir mal. Porque la batalla no es tuya, la batalla es de Dios. Amén. Por eso es que somos salvos por gracia. Amén. No por obra. ¿Y sabes por qué somos salvos por gracia? Porque el que pelea por nosotros y el que nos da la victoria es aquel que está con nosotros, nuestro consolador, nuestro redentor, nuestro aleluya, nuestro Dios, que vive y para siempre nos va a salvar. Por eso dice, en totalidad contigo estoy. O sea, siempre me va a salvar. Amén. Así como me va a salvar en la eternidad, me va a salvar de todos los asuntos en que voy a pasar. Entonces, el ayuno y la oración trae fortaleza. Trae que mis ojos se abren espiritual. Trae confianza. Trae afirmación. Y trae que los demás enemigos, que los enemigos vean que nosotros no estamos solos, sino que estamos con Dios. Amén. ¿Cuándo dicen amén? Entonces al pueblo les quiero decir Isaías 43. Váyase a Isaías 43. Ocho, 9. Isaías 43, 8, 9 dice: sacad al pueblo ciego que tiene ojo y a los sordos que tienen oído. ¿Vio cuando usted no ayuna y ora que es? Ciego y sordo. Por eso que es terco. Amén. Por eso es que quiere pelear con su fuerza. Por eso es que contesta y por eso esto. Porque está ciego y está sordo. Pero cuando usted ayuna, hay libertad. Entonces dice, congréguense a una todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos a que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifíquense. Oigan y digan, verdad es. ¿Qué es verdad? Que Dios pelea por nosotros. Verdad es que tú y yo, lo único que tenemos que hacer en esta vida es buscar de Dios. Nuevamente, en todo este ayuno les he dicho, en los devocionales, en las prédicas, les he recalcado una y otra vez. Lo único que nos toca como pueblo de Dios es, número 1, orar. Número 2, ayunar. Número 3, eso nos da confianza, aumenta nuestra fe para creer, para seguir hacia adelante, nos fortalece. Y sabemos que la batalla no es nuestra, sino es de Dios. Amén. Entonces vamos a orar todos. Vamos a alzar las manos. Yo aquí voy a levantarme con mi familia. Aleluya. Y vamos a tomarnos de la mano como pueblo de Dios. Pero antes quería leerle en Crónicas. Pastor José, por favor. Crónicas, ¿dónde estábamos? Terminamos con Crónicas. Amén. Crónicas 20. Segunda de Crónicas 20, 15. A ver, pueblo, anótelo. Segunda de Crónicas. A ver, Pastor José, dígalo usted mismo. Y dijo, oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Gloria a Dios. La guerra es de Dios. Dile el que está a tu lado. La guerra es de Dios, no es de más nadie. Necesitas a alguien, nada más necesitas al Rey. Con Él estás plenamente completo. Amén. En todo. Gloria a Dios. Entonces vamos a orar y darle gracias y gloria, honra al Señor, porque nos permitió hacer este ayuno. Y
Este ayuno, mírese que no es igual a los otros. Esto es un servicio entero, con alabanza y todo. Como lo transmitimos los demás servicios, así se transmitió este ayuno, con todo nuestro amor, con cariño, porque ustedes son pueblo de Dios y son lavados con la sangre de Jesucristo. Merecen lo mejor y para nosotros es un honor servirle al pueblo de Dios, porque para eso Dios nos tiene en esta tierra, para servir. Y es un honor de nosotros orar por usted, y es un honor de nosotros que nuestros ojos vean cómo usted se levanta en Dios, y que usted sepa siempre que no está solo, sino que la batalla es de Dios. Amén. Levántate, fortalécete, enriquécete en Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a orar, pueblo. Te damos gracias, gloria y honra, porque permitiste que en tu misericordia y amor estuviésemos unidos. Padre, haciendo este ayuno, te pido que tomes este ayuno de 21 días como ofrenda grata, con olor, aleluya, como holocausto de tu pueblo. Recíbelo con mucho amor, con mucha gratitud. A ti te lo damos. Recíbelo, Señor. Visita a cada familia. Levántales. Que no teman ni desmayen. Que no escuchen palabras negativas ni profecías negativas. Porque tú estás con nosotros hasta el fin del mundo. Y todavía el fin del mundo todavía no está. Así que seguiremos contigo y estaremos contigo en victoria. Hay paz en medio de toda la guerra, en medio de la tormenta. Hay paz porque tú estás con nosotros como poderoso gigante. Así que te damos gloria y honra. Gracias por fortalecernos. Gracias por darnos la victoria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.